Deustuko Unibertsitatearen informazio saio honetara. Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a esta sesión informativa de la Universidad de Deusto. Comenzábamos ayer un ciclo de sesiones informativas de másteres de la universidad y comenzábamos este ciclo con el área de Derecho, con los posgrados de la Facultad de Derecho. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentaros el máster universitario en acceso a la abogacía. Mi nombre es Erika Pradas, soy responsable del Departamento de Comunicación y Marketing, responsable de la comunicación y marketing de los estudios de posgrado, y deciros en primer lugar que es un placer estar esta tarde con vosotros. Os damos las gracias por sacar un poquito de vuestro tiempo para informaros en concreto sobre este máster. Comentaros que esta sesión está siendo grabada y esta grabación la utilizaremos después para enviárosla a todas aquellas personas que os habéis inscrito a la sesión, para enviárosla por correo electrónico. Y como os decía, en este segundo día de sesiones informativas, hoy presentamos el máster universitario de acceso a la abogacía, y para ello me acompañan esta tarde María Nagore, que es codirectora del máster universitario en acceso a la abogacía por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Arratsaldeon, María. Arratsaldeon. Y tenemos también a Elena Pombo, que es codirectora del máster universitario en acceso a la abogacía, en este caso por parte del Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Arratsaldeon, Elena. Arratsaldeon. Bueno, pues os voy a dejar con ellas. Ellas os van a presentar el contenido del máster, la información clave y la más importante que tenéis que conocer sobre este máster. Después yo os explicaré cuál es el proceso de admisión, qué es lo que tenéis que hacer si este máster os interesa y queréis solicitar la admisión en él. Y al final de la sesión abriremos un turno de preguntas a través de la aplicación Zoom, que veis ahí chat. Podéis lanzar por escrito las preguntas que tengáis para hacerles a cada una de las codirectoras y ellas estarán encantadas de responderos. Pues sin más, os doy la palabra, chicas, y es que ricasco. Gracias, Erika. Bienvenidos a todos y todas a este webinar del Máster de Acceso a la Abogacía. Como ha comentado Erika, vamos a hacer un resumen, Elena y yo, de las claves principales, pero os animamos a que participéis por el chat y que hagáis preguntas, ¿no? Porque a veces lo más interesante es precisamente lo que vosotros podéis preguntar o cuáles son aquellas cuestiones que os preocupan más. Nuestro máster tiene dos características fundamentales. La primera, y yo creo que más importante, es que se trata de un título conjunto que coordinamos dos instituciones, el Colegio de la Abogacía de Vizcaya y la Universidad de Deusto. Y este es para nosotros la mayor fortaleza del máster, es el secreto del éxito y de que vayamos aumentando de alumnos año a año, ¿no? y de personas y de estudiantes como vosotros que tenéis interés en incorporaros al máster. Y es un máster único en esta modalidad. Es el único que ofrece este modelo académico que nos permite aunar las fortalezas de las dos instituciones. Por una parte, la parte más académica que viene de la mano de la universidad y todo lo relativo a la práctica profesional que viene de la mano del Colegio de la Abogacía. Es un máster que, como sabéis, se dirige a licenciados o graduados en Derecho y su segunda característica principal es que es profesionalizante. Sabéis que a partir de la ley de 2006 de acceso a la abogacía y su reglamento se exigen tres requisitos para poder ejercer la profesión. Primero, realizar el máster, ¿no? Este máster requiere una serie de competencias que están marcadas por la ley y que nosotros os ofrecemos a través de los distintos módulos que vais a cursar en la parte docente del máster. En segundo lugar, un desarrollo de un periodo obligatorio de prácticas externas, de las que luego os hablará Elena. Y en tercer lugar, la realización de la prueba de estado, de la prueba de aptitud profesional, que ya sabéis que organizan los Ministerios de Justicia y Educación y que tenéis que superar. Una vez cumplimentados estos tres requisitos, podréis ejercer la profesión en España. Pero es importante recalcar que no es un máster dirigido únicamente a superar el examen de estado, que es algo que es importante, que es algo que os preocupa, pero esto es mucho más que eso. Es un máster que lo que hacemos es prepararos para ser los futuros abogados y abogadas, para ejercer la profesión. Y como veréis, la orientación metodológica del máster es completamente práctica. No tiene nada que ver con un curso de grado, sino que incorpora una metodología basada en casos prácticos, en la experiencia de los profesionales,
de la que luego os hablará Elena, bueno, pues que hace que esto os ayude a prepararos para vuestra vida profesional, mucho más que superar un examen. Es un máster que es un máster oficial, también es importante, que está acreditado por la ANECA, que sabéis que es la Agencia de Evaluación de Calidad y de Acreditación en España, y que eso también tiene, bueno, pues luego tiene unas virtualidades porque os da acceso a los estudios de doctorado, si estuvierais interesados, y también puntúa como formación de posgrado en oposiciones públicas y en convocatorias de becas públicas. Esta parte de oficialidad también es importante. Entrando ya en el desarrollo del máster, bueno, decir que es un máster de 90 créditos. Es un máster que dura 1 año y medio y que se reparte en 3 semestres. En los 2 primeros semestres tenemos incluida toda la docencia y el tercer semestre será el que se dedicará a prácticas externas y trabajo de fin de máster. En la modalidad claramente por la que hemos abogado, e incluso durante estos tiempos de COVID, es una modalidad presencial. Las clases son de asistencia obligatoria y esa es la única manera que podemos garantizar la metodología del máster y que adquiréis las competencias y las habilidades a las que nos obliga la ley, ¿no? Para que podáis ejercer. Como somos 2 instituciones, compartimos todas las decisiones y, entre otras cuestiones, compartimos las sedes. Entonces, es un máster que se realiza en la Universidad de Deusto, en el campus de Bilbao, y también en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Bueno, como veis también, el horario es a tiempo completo. El horario es las clases son por la tarde. Tenéis 2 módulos en cada tarde con un descanso, son 2 módulos de 2 horas y un descanso de media hora. Hay posibilidad de cursarlo tanto en castellano como en euskera, esto también lo tenéis que tener en cuenta, o que hay un webinar específico para los alumnos que estéis interesados en hacerlo en euskera. Y bueno, tenemos un número de plazas limitado. Por eso luego hablaremos también dentro del proceso de ingreso, que es importante que los que estéis interesados hagáis la solicitud dentro del primer plazo, es decir, cuanto antes mejor para que podamos resolver cuanto antes. Y el precio que tenéis en pantalla, bueno, pues son 10.500 euros que se distribuyen en año y medio del máster. Si quizá ya en materia del profesorado, quizá Elena, puedas comentarles tú a los estudiantes. Muy bien, pues muchas gracias María y muchas gracias Erika, y también yo os doy la bienvenida a este webinar. Y bueno, pues os animo también, como ha dicho María, a hacer las preguntas que tengáis, bueno, pues porque cada uno tendrá sus circunstancias y bueno, pues suele ser muy ilustrativo para todos el plantearlas. Como decía María, este máster tiene una fortaleza importante y es la colaboración de ambas instituciones, que además llevamos colaborando en la formación de abogados durante más de 30 años. Entonces, hemos optado por un máster en el que no solamente vamos a formaros en lo necesario, en aquellas capacidades y habilidades necesarias para superar la prueba de estado, que, como ha dicho María, es necesario para poder ejercer la profesión, sino también formaros en todas aquellas habilidades prácticas necesarias para el ejercicio de la profesión. Es decir, no solamente tratamos de enseñaros cómo superar la prueba, sino también a cómo ejercer la profesión de abogado, que es lo verdaderamente importante. Por eso, nuestro profesorado está formado por más de 150 profesionales del ámbito jurídico, ¿no? Tanto procedentes de la abogacía, la mayoría de ellos obviamente, pero también de la judicatura, de la fiscalía, y también hay profesionales de la empresa. La metodología, como os decía, está basada fundamentalmente en casos prácticos y en actividades relacionadas con casos reales, ¿no? Los profesionales que os dan clase os van a trasladar la teoría, os van a formar, pero a través de casos prácticos que van a permitiros llegar mucho más allá de lo que probablemente habéis tenido en vuestra formación en grado. Además de lo que son las actividades que ahora veremos docentes del programa de las materias que incluyen en el máster, además a lo largo de todo el periodo hacemos una serie de actividades complementarias que van en la misma dirección, ¿no? de acercaros lo máximo posible a lo que es el ejercicio de la profesión del abogado o de la abogada,
a través de pues tutorías judiciales, simulaciones o visitas a instituciones. Las tutorías judiciales, por ejemplo, es una actividad en la que lo que vais a hacer es ir a los juzgados a ver juicios reales con el juez que dirige esa vista oral y él o ella os enseñará pues el caso, os explicará un poco el caso que vais a ver y pues examinará un poco cuál ha sido la intervención de cada una de las partes y cuál es su punto de vista sobre lo que ha ocurrido en la sala. Los alumnos pueden elegir además en el ámbito en el que quieren ver esas tutorías judiciales, pueden ser en la jurisdicción social, en la jurisdicción civil, la jurisdicción penal o en el ámbito mercantil. Las simulaciones de juicios, por ejemplo, que también es una actividad que hacemos a lo largo de todo el máster, son simulaciones de juicios reales. Algunas son dentro de lo que son las propias asignaturas, es decir, después de cada módulo de civil o de penal o de administrativo haremos simulaciones de juicios reales con un profesor, pero también hacemos unas simulaciones, una actividad que está muy valorada, que es simulaciones de juicios con compañeros, alumnos de otras escuelas de práctica jurídica, otras universidades, ante los jueces que están estudiando en la Escuela Judicial de Barcelona. Además, hacemos visitas a instituciones, por ejemplo, a centros penitenciarios, a centros de menores, pues una serie de instituciones que, con las que vais a tener que funcionar cuando accedáis a la profesión. Además, como ha dicho María, el programa del máster incluye un módulo de prácticas obligatorias que son 30 créditos. Es una de las actividades más importantes del máster. Esto es una cuestión que está establecida en la ley y porque además es realmente necesario para acceder a las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión. Nosotros contamos con más de 124 sedes de prácticas porque pues, el Colegio de la Abogacía de Vizcaya lleva más de 30 años gestionando prácticas a su alumnado y pues sedes de prácticas que pueden ser tantos despachos profesionales, que serán la mayoría, pero también tenemos, por ejemplo, instituciones públicas como ayuntamientos, para aquellos alumnos que quieran especializarse, por ejemplo, en el ámbito administrativo. También hay prácticas en empresas, en asesorías jurídicas de empresas, para aquellos alumnos que estén más interesados en el derecho de la empresa. Fundamentalmente son despachos porque esto es un máster de acceso a la abogacía, pero también hay otro tipo de sedes de prácticas. El calendario del máster, ha dicho María, que son año y medio. Son 3 semestres, no llega a ser año y medio, pero más o menos. Comienza en septiembre del 22 y finalizaría en diciembre del 23. Las clases selectivas, digamos que donde tenéis que acudir o a la sede de la Universidad de Deusto o a la sede del Colegio de la Abogacía, transcurren entre el mes de septiembre del 22 hasta junio del 22, ¿vale? Y ahora veremos el programa, pero a lo largo de este periodo vais a ver cada una de las materias obligatorias del máster, es decir, veréis el módulo civil, penal, veréis administrativo, laboral, mercantil, y luego veréis también la parte de deontología y organización profesional, que es una parte muy importante. Todo eso se desarrolla más o menos desde el mes de septiembre hasta el mes de abril aproximadamente, y de abril a junio tenéis otra asignatura que luego veremos, que son las estrategias procesales. Es en grupos más pequeños, a través de los cuales pues se profundiza en un área de especialización a través de casos ya mucho más apegados al terreno. Las prácticas externas se desarrollan desde el mes desde abril-marzo, yo diría más bien marzo del 22 hasta diciembre del 23, pero sí, más o menos ese es el periodo de prácticas externas. Hay una parte de las prácticas que tenéis que compatibilizar con las clases, es decir, tenéis las clases por la tarde y las prácticas por la mañana, y cuando dejáis de tener clase ya a partir de junio, pues podréis hacer prácticas mañana y tarde. Las prácticas externas, que se garantizan obviamente a todo el alumnado, realmente exceden en su duración de la duración que exige la norma, pero creemos que esa es una apuesta de nuestro máster para formar a los alumnos de la mejor manera en las habilidades prácticas necesarias para el desarrollo de la profesión. Y también, como ha dicho María, luego al final del máster tenéis que hacer el trabajo fin de máster. Es un trabajo que ya os dirá cuál es el enfoque, que es un poco diferente a lo que era el trabajo fin de grado, y tendréis una defensa que se hace en diciembre del año 2023. Eso es más o menos, con carácter general, un poco el contenido del máster. Yo creo que ahora nos tocaría ver la parte del programa más apegado al eso es. Ahí está la distribución de las materias en función del periodo de duración del máster. Como os ha dicho María, el máster está distribuido en 3 semestres.
En el primer semestre pasaríais por todas las materias que veis ahí, que son las grandes áreas de especialización de la abogacía: derecho civil, derecho penal, laboral, que bueno, está distribuido en 2 materias, litigación y contratación, y seguridad social. También administrativo, que está distribuido en 2 asignaturas, contencioso administrativo y derecho de la competencia y contratación pública. Y también la parte mercantil, que está distribuida en las asignaturas de derecho concursal y derecho de sociedades. En el segundo semestre, que empezaría a partir de enero del año 2023, pues tendréis la parte de deontología, turno de oficio y organización profesional, que es la parte también que tiene, ya veis que tiene mucha carga lectiva, tenía 9 créditos, porque ya sabéis que la prueba de estado, de las 75 preguntas que hay, 50 están dedicadas a esta parte, ¿vale? De deontología, turno de oficio y organización profesional. Esta es una parte muy importante de la formación del máster. Tenemos estrategias procesales, litigación y sistemas alternativos de resolución de conflictos, y estrategias procesales 2, es decir, tenemos dos materias, 2 asignaturas, digamos, de estrategias procesales. La primera de ellas, además de resolución alternativa de conflictos, tenemos la parte de estrategias en procesal civil, es decir, en esta materia, en esta asignatura, profundizamos todavía más en el procedimiento civil, que como sabéis es la base de todo el procedimiento, tanto laboral como administrativo, o sea, que es subsidiario de cualquier otro procedimiento en otro área del derecho, y por eso tenemos que profundizar mucho. Y además porque en esa parte de la prueba de estado, de las primeras 50 preguntas, hay muchas preguntas de procesal civil, por eso nos parece muy importante que esta primera estrategia todos las hagáis en procesal civil. Y luego habría una segunda estrategia en la que el alumno podría elegir entre las diferentes áreas de especialización, es decir, puede elegir hacerlo en laboral, en mercantil, en administrativo o en penal. Esas serían las grandes áreas en las que se puede cursar la asignatura de estrategias procesales 2. Como os digo, estas estrategias procesales son clases, no dejan de ser clases, pero sean en grupos más reducidos y profundizando mucho más en casos prácticos. Además, al final de la asignatura de estrategias procesales 1 se hace además unas simulaciones, nuevas simulaciones. Tenemos una actividad además que hemos venido haciendo, bueno, pues hasta antes de la pandemia, porque las limitaciones del COVID pues, ha afectado también un poco alguna de las actividades del máster, pero bueno, ya la vamos a recuperar. Hacemos también unas simulaciones en el juzgado también con jueces. En este segundo semestre también tenéis la asignatura de Derecho Tributario, Responsabilidad Civil, Seguro y Gestión de Riesgos, y tenéis una pequeña parte de las prácticas externas. Es decir, la totalidad de las prácticas se distribuye en 2 semestres. En el segundo semestre del primer año veis prácticas externas 1, que serían solamente 6 créditos, y el grueso de las prácticas se desarrollarían en el segundo año, en el que además tenéis que cursar la asignatura del trabajo fin de máster. Como os digo, es un trabajo académicamente dirigido y en el que tendréis que hacer un dictamen y hacer una defensa del mismo ante un tribunal. Y eso sería un poco el programa general del máster, así un poco más en detalle. Yo creo que ahora, Erika, eso es, doy otra vez la palabra, ¿no?, para el tema del Eso es. Gracias, Elena, y gracias, María. Y bueno, os tenemos ahí para el turno de preguntas. Yo simplemente comentaros el proceso de ingreso. El proceso de ingreso para este y cualquier otro máster de la Universidad de Deusto abre el plazo el 15 de marzo y lo cierra el 31 de mayo. Es decir, el proceso estará abierto del 15 de marzo al 31 de mayo. El proceso de admisión únicamente se puede hacer en la modalidad online. Vais a tener que entrar en ese enlace que veis ahí abajo, deusto.es/ingreso máster, y entraréis en una especie de lo que llamamos secretaría virtual. Ahí tenéis que cumplimentar todos vuestros datos y vais a poder poner, si las cosas no cambian, porque todavía no están las instrucciones publicadas en la web, hasta 3 másteres en orden de preferencia. Podéis poner 1, 2 o incluso 3. Además de esa solicitud online, vais a tener que adjuntar en esa solicitud cierta documentación entre la que destacamos una fotocopia del DNI o pasaporte en vigor, una fotocopia del expediente académico oficial, es decir, lo que tengáis cursado hasta ahora, con una fotocopia nos sirve, esto es simplemente para hacer la solicitud de admisión, un currículum y una carta de motivación de unas 800 palabras aproximadamente. Hay másteres que tienen acreditación de nivel de idioma, entonces en el caso de que el máster en concreto requiera de esa acreditación de nivel, tendréis que adjuntarlo también. Una vez que cierre el plazo, se os irá dando respuesta a vuestra solicitud y se resolverá vuestra candidatura. Vamos a suponer que vuestra respuesta es que sois aptos para cursar el máster
Entonces, desde Secretaría General os comunicarán la resolución y os irán indicando siguientes pasos, que de forma resumida sería realizar una reserva de plaza obligatoria. En el caso de que seamos aptos para cursar el máster y queramos cursar el máster, vamos a tener que reservar una plaza que supone adelantar 450 €, que luego se nos van a descontar de la posterior matrícula. Entonces reservaríamos nuestra plaza y con eso ya tendríamos nuestra carta de admisión. Y después ya nos darían nuestra fecha para matricular, que puede ser a finales de junio, en julio o incluso en septiembre, si vuestro expediente no se cierra, por ejemplo, hasta el mes de septiembre. Lo importante ahora es tener clara esa fecha, que desde el 15 de marzo podemos ya lanzar nuestra solicitud de admisión, que hasta ese momento no va a comprometer a nada, y ya una vez que nos contesten y nos resuelvan nuestra candidatura, en el caso de que seamos aptos para cursar el máster que hemos solicitado, es cuando tendríamos que ya pensarlo y pensar si queremos reservar esa plaza. Os voy a dejar aquí mi contacto, muchos de vosotros ya lo tendréis porque hemos estado hablando por mail. Si tenéis alguna duda sobre este máster, sobre el proceso de admisión, os recomiendo que apuntéis mi correo para cualquier duda que podáis tener, yo os echaré una mano. Y ya sin más vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis en esta aplicación de chat podáis ponernos todas vuestras dudas, aprovechando que están aquí las directoras del máster, pues yo creo que es una ocasión inmejorable para que podáis lanzarles ahí vuestras preguntas. Bueno, me parece que me preguntan, chicas? Lo hemos hecho fenomenal. Ah, sí, vale. Buenas tardes. ¿Sería posible cursar las prácticas con anterioridad? María, ¿te parece que responda yo? Sí. Bueno, en principio no. La decisión del máster fue la de que el periodo de prácticas empezara a partir de marzo, bueno, primero porque es una asignatura del segundo semestre del primer año y segundo porque el máster es muy demandante de trabajo. Es decir, realmente aquí María os ha dicho y es a tiempo completo, a pesar de que las clases en principio sean solo por la tarde. Bueno, son de lunes a jueves por la tarde y el viernes por la mañana, ¿vale? El viernes por la tarde no tenéis clase, pero lo cierto es que durante las mañanas tenéis que trabajar, es decir, el hecho de funcionar o de tratar de explicar las materias a través de casos prácticos os va a implicar bueno, pues que tengáis que trabajar bastante. Hay mucho trabajo, fundamentalmente en grupo, pero también habrá individuales y entonces ese tiempo de la mañana pues hace falta que lo dediquéis al trabajo. Por eso el máster es muy demandante mientras están cursando las asignaturas más troncales, digamos, y por eso, bueno, pues a partir de determinado momento se tomó la decisión en la dirección del máster de que las prácticas comenzaran a partir de marzo. Es decir, nadie puede empezar prácticas antes de marzo. Es decir, el convenio de colaboración oficial de prácticas comenzaría en marzo. Eso es por una cuestión eso de no sobrecargaros a vosotros como alumnos de trabajo, porque al final el máster ya sabéis que tiene una nota, vosotros vais a tener una valoración que luego hace media con la de la prueba de estado para poder superarlo. Entonces, bueno, pues el máster exige dedicación, es intenso. Eso yo creo que María y yo estamos de acuerdo en que es un máster que hay que trabajarlo y no es conveniente que las prácticas comiencen antes. Sí, igual añadir que, bueno, que se dan casos de alumnos que intentan, ¿no? Este año hemos tenido un caso de un alumno que intenta compatibilizarlo con actividad profesional los fines de semana, pues, y encuentran muchas dificultades. Realmente lo pasan mal por la gestión por la cantidad de carga de trabajo que tenéis, que no puede ser otra. Evidentemente en cada módulo, cada profesor os tiene que evaluar y tiene que objetivar una nota y daros casos, daros trabajo y la carga de trabajo a diario, además de los exámenes que tenéis después de cada módulo, tenéis un test escrito que replica el examen de estado. No es posible compatibilizarlo. Desde luego que no lo recomendamos en absoluto, compatibilizarlo con una actividad profesional, ya sea en despacho o, bueno, en despacho seguro que no, porque las prácticas empiezan en marzo, ni con otro tipo de actividad.
Y por si acaso fuera por ahí también la pregunta, las prácticas curriculares que hayáis podido hacer otros años durante el grado, como formando parte del grado, esas no se computan, ¿vale? No sé si también igual se refería a eso la pregunta, ¿eh? No tenemos en cuenta, no se pueden tener en cuenta prácticas que hayáis realizado a lo largo del grado, ¿vale? El grado en Derecho. Eso es. Las prácticas es verdad que son la parte más importante del máster, ¿eh? Porque la ley le da mucha importancia y es la parte más exigente probablemente en cuanto a dedicación horaria. Entonces, bueno, pues es verdad que hace falta que estéis centrados en la parte lectiva y en las prácticas De hecho, cuando ponemos que es horario completo, aunque hemos dicho que el máster se imparte de lunes a jueves por las tardes y los viernes por la mañana, lo que decimos siempre que es horario completo, ¿verdad? Sí, sí. Eso es. Por este motivo. Eso es. ¿Cuáles son los criterios de admisión? Los tenías, ¿no, Erika? Si vuelves atrás en la... Criterios en cuanto a sustantivo. Sí, yo creo que se refiere al expediente académico, ¿no? Que es lo que Eso sobre es. todo... Bueno, hacemos una valoración conjunta del currículum, ¿no, Elena? Es decir, Sí, por supuesto. no solamente es la nota, es todo, o sea, es decir, es fundamental que tengáis el currículum bien hecho y bien presentado, porque recibimos muchísimas candidaturas. Y la carta de motivación, también importante, ¿no? ¿Por qué queréis hacer este máster? ¿Y cuál es vuestra vocación de ejercicio profesional? Y dentro de lo que es el currículum lo valoramos todo, valoramos tanto el expediente académico como como otras aptitudes que tengáis, ya sea idiomas, ya sea experiencia profesional, bueno, ya sea otras actividades que nosotros podamos considerar que contribuyen a vuestro perfil para el ejercicio futuro de la profesión. Y básicamente, ¿no? Sí, claro, al final lo que dice María, tenemos muchísimas solicitudes y hay gente que se tiene que, o sea, que decir, inevitablemente no podemos aceptar a todos porque no tenemos plazas suficientes. Entonces, una manera de objetivar los criterios de admisión es valorar también el expediente académico, obviamente, pero no solo. Yo creo que María lo ha dicho, lo ha expresado muy bien, ¿no? No solo. Efectivamente, esto es un máster de acceso, es un máster habilitante y la vocación para el ejercicio de la profesión es muy importante. Entonces, eso es lo que tendréis que reflejar en la carta de motivación, ¿no? A ver, hay otra pregunta. ¿Y cada uno de esos criterios de admisión tiene un porcentaje de importancia o se valora todo conjuntamente? Hacemos valoración conjunta de todo. Eso es. Eso es. No tenemos un porcentaje específico de cada cuestión. Hombre, es innegable que hay cuestiones que pesan más que otras. Entonces, va a pesar mucho más la nota y la experiencia o la vocación profesional que conocimientos de francés, ¿no? Por decir algo. Pero todo lo que contribuya al perfil de lo que vais a ser, que es abogados y abogadas. Eso es. En caso de haber realizado prácticas extracurriculares durante el grado, es necesario aportar alguna documentación concreta de cara a la solicitud de admisión, entiendo. Bueno, las prácticas extracurriculares las tendrás en tu currículum. Karen era, ¿no? La pregunta. Sí. Y en principio no te vamos a pedir otra documentación. Sí que es verdad que en algunas universidades se acreditan, por lo menos nosotros en la Universidad de Deusto sí que acreditamos también las prácticas extracurriculares. Al final del expediente académico, bueno, pues hay un espacio dedicado a aquello que habéis hecho extracurricular, pero no es así en todas las universidades. Entonces, bueno, no os vamos a pedir otra documentación. Vuestra documentación principal y vuestra carta de presentación es el currículum, ¿vale? Y evidentemente es ahí donde tendrán que estar reflejadas y los currículums están sujetos a las comprobaciones que consideremos, ¿no? Desde el comité de selección. Eso es, y muchas veces me voy a adelantar, pues igual no sale la pregunta, pero suele repetirse todos los años, son las cartas de recomendación. En el caso de que haya alguien que quiera incluir una carta de recomendación, la recomendación suele ser que lo incluya en el documento de currículum, ¿vale? Como una página más.
Eso por un lado. Mientras entra alguna otra pregunta, yo sí que voy a aprovechar porque me imagino que os habréis dado cuenta que había un error en la presentación y es que las clases lectivas pone de septiembre de 2022 a junio de 2023 y después las prácticas externas van de marzo-abril de 2023 a diciembre de 2023. ¿Vale? Esto ha sido un error por mi parte. Eso, eso es de marzo realmente a, bueno, marzo sí, abril, pero vamos, más marzo que abril hasta diciembre, eso es. Eso es, pero que bailan los El años. mismo año, eso Sí, es. eso es, eso es. Sí, son 750 horas en total las prácticas Uh-huh. y bueno, pues sí. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. De todas, voy a presentar ahora a Julia Suderou. Como os avanzaba al principio de la presentación, Julia es la codirectora del curso en Compliance Officer. Buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Disculpad que lo tenía silenciado. Espero que me estéis escuchando bien y es un honor poder estar hoy con vosotros esta tarde y compartir un par de ideas sobre el curso Compliance Officer. Compliance, como no sé si sabéis ya algunos, es derecho preventivo, ¿vale? Esto consiste en evitar el problema jurídico en el futuro, evitar los problemas legales. La prevención, básicamente. Dentro de lo que es, si lo comparamos con otros ámbitos, tú puedes ir a hablar con un nutricionista para llevar una dieta adecuada o luego cuando tienes el problema puedes ir a hablar con el cirujano. El cirujano sería el abogado que te lleva el litigio y el compliance officer puede ser un jurista o incluso alguien de otra profesión que directamente lo que hace es tratar de evitar ese futuro problema siguiendo la dieta adecuada, ¿vale? Esto es básicamente en lo que consiste el compliance. Es una profesión que tiene su origen en Estados Unidos y que cada vez está, entre comillas, si me lo permitís, más de moda en Europa. ¿Por qué está más de moda en Europa? Porque hemos comprobado que en Europa tenemos los mismos problemas y escándalos corporativos que ha habido en Estados Unidos. Las exigencias de los accionistas en relación con responsabilidad social corporativa, rendición de cuentas, transparencia, gobernanza y todas estas cuestiones aumentan a diario, pero no solo por parte de los accionistas, sino también por parte de los órganos que supervisan cómo actúan las empresas. Cualquier administración pública empieza a exigir que las empresas tengan mecanismos de prevención para evitar corrupción, blanqueo de capitales, financiación indirecta del terrorismo, que os sonará algo muy raro, pero desgraciadamente es algo que en muchas ocasiones tiene lugar en el ámbito empresarial y entonces, gracias al compliance, lo que tratamos de conseguir es evitar que este tipo de situaciones se den en un momento dado, que un directivo o directiva vaya a un país de alto riesgo y pague una mordida a un funcionario público. Eso es básicamente en lo que consiste, ¿vale? Bien, lo he resumido mucho. Nuestro Código Penal establece una serie de requisitos al respecto y establece además que las personas y empresas, personas jurídicas y por tanto las empresas que adopten programas de compliance y tengan a un compliance officer que se dedique a trabajar en la dieta de la empresa, van a conseguir librarse de esa responsabilidad penal por esa mordida pagada en África o en cualquier país de riesgo, ¿vale? Bien, en este curso nosotros lo que hacemos es ayudar a los participantes a adquirir los conocimientos necesarios para poder ejercer esa función ya en la práctica, ¿vale? Es un curso de 100 horas, permite al final del curso acceder al examen de CESCOM, que es un examen de la asociación ASCOM, que es la principal asociación que hay en España de compliance, que cuenta, pues cada año se presentan entre 200 y 250 personas al examen o más, ¿vale? Es un curso presencial, pero también en remoto, ¿vale? Para el que esté interesado en seguirlo en remoto. Tenemos 4 horas de clases los viernes por la tarde, tenemos 3 horas normalmente dirigidas a un módulo específico y 1 hora de tutoría que permite resolver dudas o incluso prepararse prepararse para el examen, ¿vale? Y todos los módulos siguen la vida del compliance officer y cómo debe ser un programa de compliance en una organización, ¿vale? Estos módulos los tenéis en slide, cada escogido en los que a las personas que en nuestra opinión son los mejores profesionales en la materia en España, ¿vale? Y no
no estoy tratando de vender nada a nadie, sino que conociendo a gente del sector hemos dicho, oye, es que este es especialmente bueno en blanqueo de capitales, o esta sabe muchísimo de responsabilidad social corporativa. Y así es como hemos ido repartiendo los distintos módulos entre los distintos docentes y vamos avanzando. Contaremos con gente de grandes multinacionales como Iberdrola, Cepsa, bancos, Ericsson, ThyssenKrupp, Siemens Gamesa, es decir, todas estas personas, empresas del sector farmacéutico, etcétera, etcétera, personas que llevan muchos años ya trabajando en compliance, porque como bien os digo, es algo relativamente novedoso en España, pero que cuenta ya con mucho recorrido en otras jurisdicciones y por tanto aquella persona que trabajaba para una multinacional americana lleva 30 años trabajando en esto y todas estas personas son las que tratamos de atraer al curso, ¿vale? Añadir que el curso se celebra tanto en Bilbao como en Madrid, ¿vale? Primero en Bilbao de septiembre a junio de septiembre a enero o febrero y luego acto seguido comienza el curso en Madrid. Se puede combinar con el máster, tal y como ha explicado antes Erika, y creo que básicamente estas son las principales puntadas que puedo aportar yo por mi parte y quedo a vuestra disposición ante cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Pues ya solo me queda presentaros al director del experto en Derecho Digital, que es, como os decía antes, Gonzalo Martínez Echeverría, y le voy a ceder mi sitio porque, al igual que nos ha pasado con Elena Pombo, con Gonzalo también hemos tenido problema de conexión, entonces va a ser él el que os cuente el experto. Arratsaldeon, Gonzalo. Arratsaldeon, Erika. Muchísimas gracias a todos los presentes y las presentes. Bueno, en líneas generales, y un poco en la línea de lo que decía mi compañía Julia Sudero, el experto en Derecho Digital que venimos a presentar se puede cursar de forma independiente o puede servir de complemento al máster de acceso que también nos ha presentado mi compañera María Nagore. Bien, en primer lugar voy a tratar de facilitar una serie de información clave para entender cuál es el recorrido de este título. En primer lugar, era una modalidad presencial, pero con el impacto de la pandemia pues se ha desarrollado en los últimos años con un modelo híbrido, presencial y presencial en remoto, que consta de 18 créditos CTS que se desarrollan desde octubre hasta marzo y finalmente se cierran con un trabajo de fin del título. El horario habitual en presencial suele ser de viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde, el idioma de impartición es el castellano y se desarrolla en el campus de Bilbao exclusivamente. Es un título combinable con el máster universitario de acceso a la abogacía, como bien decía, o también para aquellos que tengan la idea de hacerlo de forma autónoma y sin este máster, pues también es posible. Bien, básicamente las áreas formativas son 4 módulos que llamamos los 4 módulos core y después 2 módulos transversales. Podéis ver en la planificación que hablamos de contratación electrónica, de propiedad intelectual e industrial, de privacidad y protección de datos y ciberseguridad y ciberdelincuencia, que son, vamos a decir, esos módulos CODE. Y después hay otras 2 áreas transversales, como son la de estrategias digitales para el asesoramiento jurídico y unas cuestiones más técnicas del ámbito de la digitalización. Bien. Dentro de lo que cabe se pueden cursar también los módulos de manera independiente. En ese caso tendrías una certificación de cada uno de los módulos. Esto, más que para aquellos que quieren compaginar con el MUA, está dirigido preferentemente a profesionales en cada sector, que visto el programa que haya les puede interesar uno u otro, y también es posible, repito, el cursar 1, 2, incluso 3 módulos. En ese caso también es preciso indicar que no se tendría el título completo del módulo, sino, repito, la certificación de cada uno de los módulos. Bien, un poco en la línea de lo que os comentaba antes, ahí tendríais, vamos a decir, los 4 grandes bloques de conceptos y después los instrumentales en las estrategias digitales para asesoramiento y las tecnologías digitales. Bien, sobre el proceso de ingreso, Erika os va a dar cuenta, y lo único comentaros una cosa, en la línea de lo que decía Julia con el tema del compliance. En el tema del derecho digital, muchas veces, o la recurrente frase es, bueno, son profesiones que son profesiones de futuro o que tienen futuro. Y os diría mucho más, son profesiones de rabioso presente.
Así nos lo están demandando muchísimos sectores, especialmente también importantes grupos de despachos, porque repito, estas materias, contratación electrónica, ni qué decir tiene, el tema de Amazon, ¿no? Es un ejemplo llamativo de cómo hemos cambiado nuestros hábitos de consumo y más en los últimos tiempos. El tema de protección de datos, pues mejor ni comentarlo. Todo el tema de la prevención en delitos penales que se pueden hacer vía online, ¿no? Estafas online, phishing, sexting, ciberbullying, todas esas cuestiones. Y todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos intelectuales e industriales, ¿no? Yo creo que es un título que, ya sea de forma autónoma o de forma complementaria al MUA, es gratificante y sobre todo, y ese es el potencial que estamos viendo con los alumnos que lo han ido estudiando, ¿no? Las posibilidades de inserción laboral que ofrecen. Y en líneas generales, pues esto es lo que os puedo decir. Como comentaba, le voy a volver a dar paso a Erika con el tema de los requisitos formales y el procedimiento para la matrícula y me despido de vosotros, dando un saludo. Es que ricasco, Gonzalo. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a María, a Elena, a Julia y también a Gonzalo. Os voy a comentar cuál es el proceso de ingreso, ¿vale? El proceso de ingreso al que yo me voy a referir ahora está orientado a los másteres universitarios, es decir, en este caso al máster de acceso a la abogacía. Tanto el experto en Derecho Digital como el curso en Compliance Officer llevan unos plazos un poco distintos. Si bien el experto en Derecho Digital se acoge a estos plazos que yo voy a explicar ahora, el curso en Compliance Officer, al ser un curso que es combinable con acceso a la abogacía, pero lleva otro proceso de ingreso, tenéis especificado en nuestra página web cómo lo tendréis que hacer, ¿vale? Bien, el proceso de ingreso para ingresar o para solicitar la admisión en el máster de acceso a la abogacía y en el experto en Derecho Digital abre el 15 de marzo y finaliza el 31 de mayo. Es verdad que el experto en Derecho Digital, ese plazo, como os decía, es distinto al de máster universitario porque va a estar abierto prácticamente hasta el inicio del programa. Bien. La solicitud de admisión solamente la podemos hacer online en este enlace que tenéis aquí abajo, deusto.es/ingreso máster, y ahí vais a poder seleccionar 3 másteres en orden de preferencia, ¿vale? Y además nos vais a tener que adjuntar cierta documentación, entre la cual pues destacamos una fotocopia del DNI o pasaporte en vigor, la fotocopia del expediente académico de lo que tenéis cursado hasta el momento. Tiene que ser una fotocopia, no tiene por qué ser el expediente oficial, ¿vale? Un currículum y una carta de motivación de unas 800 palabras aproximadamente. Ponemos ahí acreditación del nivel de idiomas y la titulación lo requiere. En este caso el máster de acceso a la abogacía y tampoco el experto en Derecho Digital ni el curso en Compliance Officer tienen el requisito de idioma. Pero sí que es verdad que como podéis solicitar otros másteres que sí que lo tienen, pues lo tendréis que incluir. Si alguien tuviera cartas de recomendación, pues porque ha estado haciendo unas prácticas o ya ha estado trabajando en el mundo del compliance o en el área del derecho digital o del derecho de las TIC, sí que os recomendamos que esas cartas de recomendación las incluyáis junto con el currículum, ¿vale? En el mismo apartado. Una vez que se cierre el plazo, os irán comunicando siguientes pasos, es decir, habrá una comunicación por parte de Secretaría General en la que os indicarán si sois aptos o no para cursar el máster que habéis seleccionado, y en el caso de ser aptos, la siguiente comunicación será la de la reserva de plaza. Tendréis que reservar vuestra plaza en el estudio, que supone adelantar un dinero que después se descontará, de la posterior matrícula. Y una vez que hayáis hecho la reserva de plaza, os enviarán la carta de admisión, que es el requisito para poder matricularos. Y después ya se os comunicaría la fecha de matrícula. Os voy a dejar mi correo electrónico por si tenéis alguna duda de cara al proceso de admisión, de cara a cualquiera de estos 3 programas, tanto acceso a la abogacía como Derecho Digital, como el curso en Compliance Officer. Cualquier duda que podáis tener, me escribís, ¿vale? Yo sé que con algunos de vosotros ya estoy en contacto, bien telefónicamente o nos hemos cruzado varios correos,
pero bueno, que yo soy la persona que tenéis de contacto. Incluso si en algún momento queréis solicitar una entrevista o con María y con Elena por parte de Acceso a la Abogacía, con Gonzalo por parte del experto en Derecho Digital o con Julia por parte del curso en Compliance Officer, pues me escribís y gestionamos esa entrevista. Y si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas para que, bueno, pues aprovechando que tenéis aquí a los 4 directores, que podáis lanzar todas las dudas que tengáis. No sé si alguno de los ponentes quiere decir algo más. ¿Nos hemos dejado algo por decir? Yo creo que no, que hemos explicado todo muy bien. Y si tenéis alguna duda, aprovechar ese chat. Yo creo que lo hemos explicado muy bien, ¿eh? Bueno. Ana, Julia, Gonzalo, María, que lo hemos explicado muy bien. Yo creo que también hay gente que también ha estado en las sesiones de acceso a la abogacía. Entonces, los resúmenes que hemos ido haciendo a posteriori de la presentación del máster ha sido un poco recordatorio de cómo funciona el máster. Esta vez os damos la posibilidad de poder combinarlo, ¿no? Porque al final es una combinación de complementar ese acceso a la abogacía, esos estudios de preparación para la profesión o bien con el experto en Derecho Digital, ese abogado digital, ¿no? Cada vez más necesario, y con ese novedoso, por lo menos a nivel nacional, curso en Compliance Officer, que cada vez es una profesión, ¿no? Cada vez más demandada en las empresas y más necesaria. Entonces, pues nada, yo simplemente daros las gracias a las 3 y a Gonzalo, y a todos los que habéis dedicado un ratito de vuestro tiempo para seguir esta presentación. Esperemos haber solucionado dudas, tanto que no las hay. Y nada, un saludo muy grande y ya sabéis que tenéis mi contacto para cualquier momento que me necesitéis. Un saludo, eskerrik asko a todas y a todos, y seguimos en contacto. Mila esker.